¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una bola de cristal para ver el futuro? ¿La veríamos? ¿O construiríamos nuestro futuro con nuestras acciones, nuestra perseverancia, nuestras ganas de hacer las cosas por nosotros mismos? Este es el caso de Lars Rosenberg, que lo entrevisté en 1990 para la banda Carbonized, quien después, sin saberlo él en ese momento, se convertiría en un músico que trascendería la escena sueca para ser partícipe y crear uno de los álbumes que revolucionó la música a nivel mundial. Posteriormente, después de haber hecho eso, lo volví a hacer con otra banda. Estamos hablando de Lars Rosenberg, un músico que participó con su banda Carbonized, después fue miembro de Entombed, después fue miembro de Therion. Esta es la entrevista que le realicé en 1990 a Carbonized, a Lars Rosenberg. Quédense. Y bueno, primeramente les voy a mostrar la carta. Esta es la carta que me mandó él. Aquí venía su dirección, lo pueden ver. Lo que me mandó después fue su hoja membretada con la carta y las respuestas a la entrevista que le realicé. Esto es lo que me respondió. Bueno, yo lo contacté y esta es su respuesta, que me dice: hola Luis, este es Lars, bajista en Carbonized, escribiéndote. Discúlpame mi tardanza. La razón es porque he estado en Polonia tocando con mi banda de al lado, que se llama Suicide Disharmonic Orgasm. Gracias por la entrevista. Yo no puedo darte un demo ahora porque no tengo ninguno. Estos los tiene Jonas, guitarrista y vocalista, quien los tiene, y yo lo voy a ver a él en un par de días. Yo creo que te mandaré uno después, en mi siguiente carta, si tú quieres una nueva carta. Y estamos viendo, quiero comentarles aquí algo, la sencillez de Lars en su forma de responder. Su sencillez y su camaradería al momento de escribir. Bueno, seguimos con la carta. Está bien para mí que tú pongas Carbonized, una canción de Carbonized, en la recopilación en cassette, de las recopilaciones que llegué a sacar en mi fanzine en aquel tiempo. Seguimos. Yo recibiré nuestros 7 pulgadas en algunas semanas y preferiría que escucharas eso para que tomaras en lugar del demo. Y esto tendría una mejor calidad de sonido. Si quieres, yo puedo grabártelo. Si tú no quieres una copia de este, que cuesta $5. $5 son 7 pulgadas de Carbonized, que ahorita cuestan decenas de dólares, por no decir cientos de dólares. Tú puedes grabar. Me confundo. Tú puedes leer la entrevista, que hemos cambiado de miembros y estilo de música. Yo tengo un ensayo, y si tú quieres escucharlo, este suena carbonizado, grinded and slow. De cualquier forma, discúlpame por la tardanza de nuevo. Escríbeme pronto, Lars. Les muestro de nuevo la carta porque luego está como está como en manuscrito y en inglés, y son dos cosas que no puedo leer muy bien. Y aparte que no traigo mis lentes, que los tengo aquí de adorno. La carta se las dejo aquí. Bueno, esta es la hoja de la entrevista. Y les voy a ir comentando ciertas cosas sobre la entrevista, que cosas que yo pienso que fueron cambiando con el tiempo, que en ese momento él no se esperaba.
Bueno, voy a poner mis lentes de viejito, porque aparte tengo la luz de frente, tengo gripa, estoy saliendo de una gripa muy mortal que he pasado durante casi 2 semanas y todavía me molesta en los ojos y luego exportarme. Y bueno, van a decir, ¿a mí qué me importa? Seguimos. Bueno, la alineación, aquí dice la pregunta, la alineación, your line-up, la alineación hoy es yo, o sea, no yo, sino él, que está respondiendo: bajo, Lars Rosenberg; Jonas, guitarra y vocales; y Peter, drums. Pregunta: influencias. Nosotros hemos cambiado nuestro estilo de música del viejo estilo que tocábamos en el demo Autodafe, y ahora nosotros tocamos grindcore, creo. Antes nosotros tocábamos un rápido death metal. Nuestra inspiración es el viejo Napalm Death, Carcass y Morbid Angel. Gods, dioses. Pregunta 3. ¿Por qué decidieron formar la banda? 3. Yo quise comenzar como una banda rápida de death aquí en Estocolmo. La mayoría de bandas de death suecas están, en mi opinión, ahora intentando copiar a Nihilist. Quizás porque ellos se han convertido en un gran suceso. Y recordemos esto: en 1990 Nihilist se había formado y fue un trancazo por el sonido. Posteriormente, y estamos hablando de 1990, Lars formó, bueno, ya tenía un año antes, 2 años antes había formado Carbonized. Entonces era Carbonized contemporáneo Nihilist. Y en ese momento Nihilist, en 1990, cambia de nombre a Entum y sacan su demo Budweiser, algo así, Budweiser o On, una madre así, no recuerdo bien. Entonces eran contemporáneos. En este momento que él me está escribiendo, que está mencionando a Nihilist, era un suceso, pero en esos momentos también ya había cambiado Nihilist al nombre de Entum. Ahorita les menciono. Bueno, pregunta número 4. ¿Qué esperan ustedes lograr? Nada en especial, tener diversión y, más que todo, salir al extranjero y tocar. Vean las respuestas que yo veo que él está pensando en cierto momento, pues divertirse y todo, y no se imagina él lo que va a lograr en el futuro. 5. ¿Qué mensajes tiene tu música que contar? 5. Get it rough, agresiones, detener las agresiones que la sociedad aburrida crea. Especialmente, ¿por qué dije tocar? Bueno, es que yo le di play, pero dice plastic, perdón. Leo la respuesta. Detener las agresiones que la gente aburrida, la sociedad aburrida crea, especialmente la gente plástica o la música de alrededor de los medios y de las calles que hay en todos los días. Eso es lo que yo entiendo en esta respuesta. 6. Ya me estoy brincando esto. 6. ¿De qué dicen que hablan sus canciones? Nuestras letras son anárquicas. Por ejemplo, de política, que no tienen nada que hacer para la gente. Para mí, ellos son solo un gris y fría. Son una gris y fría estatua. 8. Me voy brincando, es la 7. Si me captan, ¿verdad? Que estos videos son así muy sin producción y ensayados, por eso se les hacen aburridos. Bueno, 7. ¿Qué música de estilo tocan? ¿Y por qué no otro? Esta es una cosa natural. Todos en Carbonized queremos tocar música agresiva y muy rápida. No nos interesa escuchar lo que lo que la gente quiere. Es como un trabalenguas.
No nos interesa lo que la gente quiere escuchar. Nosotros siempre estaremos tocando lo que nosotros queremos. Tres tristes cantaban un trío, algo así. Bueno, no sé si lo entienden. Pero sí tiene algo que ver ahorita con la actualidad que tenemos, ¿no? Porque yo he conocido demasiadas bandas en la actualidad que tocan música para lo que la gente quiere escuchar, lo que ellos quieren. Y luego hay bandas que me han dicho, o sujetos de esas bandas que me han dicho, esto no está de moda, es que esto no es lo que nos piden. Entonces, y no estamos hablando de bandas de covers, sino de bandas que deciden tocar un estilo o formar una banda, güeyes que tocan a lo mejor death metal o doom, y dicen, pero es que ahora vamos a tocar black porque es lo que está de moda. Pues yo diría, y le lo decía yo, ¿por qué mejor no tocas cumbias o reggaetón, que también está de moda y sacarías dinero? Digo, pues si te estás comercializando y prostituyendo así, pues toca eso, ¿no? Y eso deja dinero, no estar mal tocando pinches canciones de black horribles, ¿no? Pero pues es lo que está de moda. Bueno, ya me alargué, seguimos. Estamos en el 8. Correcto. Right now, bueno, hay muchas bandas de death metal en tu país. ¿Qué le da tu banda a la escena? Quizás un poco más de grind. Yo no sé qué le dé a la escena sueca de death metal. 10. ¿Qué problemas tiene una banda nueva en tu país? Tales como lugar donde tocar, grabación, etc. Noten la diferencia de lo que pasaba en ese tiempo en Suecia a por decir lo que pasa ahora en México. Cómo nos llevan años, decenas, décadas de años por adelantado. Les repito la pregunta. 10. ¿Qué problemas tiene una banda en tu país, tales como lugar donde tocar, grabaciones, etcétera? En Estocolmo, justo ahora, hay lugares donde tocar. Hay también es muy difícil, bueno, encontrar lugares donde ensayar. Pero problemas de estudio no hay. Hay muchos baratos y hay muy buenos estudios aquí. Estamos hablando de 1990. Y también hay muchos estudios gratis. Notan la diferencia y cómo, por decir, se desarrolló una escena sueca a nivel mundial. Nada que ver con México, ¿no? Simplemente estamos hablando de apoyo. Y ya ni digamos de creatividad, sino del apoyo. Compañías de grabación en Suecia no están interesadas en apoyar música underground, solo vender discos con hits, pero ellos realmente no tienen una distribución internacional, así que ¿quién se ocupa? Pero volviendo, notan la diferencia y por qué hubo una escena explosiva en Suecia de tantas bandas, pues por el apoyo que tuvieron del gobierno en apoyar a la juventud, a los jóvenes, ¿no? En este caso, en este tipo de expresión musical, que pues allá en Suecia a lo mejor se inclinaron al metal, ¿no? Pero pudieran haber sido otros estilos. Corto, ya, mi rollo, seguimos. 11. ¿Cuántos conciertos han actuado? ¿Y con qué otras bandas? Carbonize solo ha tenido 3 conciertos y todos ellos han sido un desastre. Es todo lo que tengo que decir sobre ellos. Punto. Pregunta número 12. ¿Cuál es su opinión sobre que Suecia es ahora el país más importante de bandas de death metal? 12. Yo no sabía eso. Fíjense la sencillez o la humildad o el desconocimiento, ¿no? Estamos hablando que ya era una explosión de bandas y todavía no había llegado por decir el sonido Gothenburg y todo eso, ¿no? Pero bueno, dice él, yo no sabía eso. Es padre que la poco desconocida Suecia sea importante en algo. ¿Ven la humildad? Pregunta número 13.
podríamos, sobre los conciertos, ¿hay alguna anécdota que nos podrías decir sobre esto? Y me la deja en blanco, no responde nada aquí, porque no quiere hablar nada de él, yo creo que no les quiere tirar tierra. 14. ¿Qué oportunidades tiene una banda nueva como ustedes de tocar en otros países de Europa, salir a tocar en otros países de Europa? Dice, bueno, nos estamos realmente interesados en tocar en el extranjero. Si hay alguien interesado en arreglar algo con nosotros, escríbanos. Lo que nosotros solamente queremos es el dinero de regreso del viaje. De regreso, no está hablando ni siquiera que le paguen todo el viaje completo. 15. ¿Cómo es tu escena local? Y aquí es donde yo les comentaba. Entum está todavía liderando el death metal en Estocolmo. Afflicted Convulsion es una muy buena banda en Estocolmo. Ellos tocan un poco más como Carcass, quizás no tan rápido, pero ellos son muy buenos en vivo. El punto de lo que voy aquí, que era lo que yo les estaba comentando, él hace referencia a Entum, que son, vamos, acá mencionó en una pregunta pasada sobre Nihilist, que las bandas querían sonar como ellos, pero ya Nihilist había cambiado el nombre a Entum, y él está haciendo una referencia de que Entum sigue sonando o liderando la escena sueca en Estocolmo en ese momento. Esto es 1990. En 1990 Lars ingresa a Entum. Yo creo que después de que me respondió, en este momento en que yo le realicé la entrevista, está creando su futuro y está llegando a un nivel que ni él mismo lo pudo dimensionar. Que si bien tenía su banda Carbonized, las cosas que llegó a realizar como bajista de Entum, luego con el Clandestine, con el EP del Crawl y todo lo que le siguió, cambió la escena mundial en cuestión del death metal. Y ya voy a seguir con la entrevista que ya se va a terminar. Bueno, sigue la pregunta 15. ¿Cómo es tu escena local? Es lo que le acabo de preguntar, perdón. La 16. ¿Cuáles son tus planes en el futuro? Hacer un LP, pero primero que todo, un nuevo demo con el nuevo line-up en abril y mayo. Apenas él está hablando del demo y bueno, del 7 pulgadas que me dice que le va a llegar. Y también con Carbonite llegó a revolucionar, a ser una parte muy importante de la escena sueca, no nada más de Estocolmo. Y es el punto que yo les decía al inicio de este video. Si ustedes tuvieran una bola de cristal, ¿lo verían? ¿Qué les depara el futuro? ¿O se comprometerían en lo que creen? Y no sabes qué te va a llevar, pero estamos viendo en el caso de Lars, que él sin saberlo fue partícipe de discos que cambiaron la historia del metal a nivel mundial. Ahorita yo les estoy mencionando a Entum con el Last Campad Clandestine. Él estuvo de 1990 al 95 en Entum, pero concretamente esos dos discos, Last Campad y Clandestine, revolucionaron el death metal a nivel mundial. En 1995 él ingresó a Therion y con Therion participó en el Teli, otro disco que cambió también el metal sinfónico. Estamos hablando de un músico que ha hecho cosas
que se las ha propuesto y ha participado en estos discos, cambiando en distintos momentos el curso de la historia musical, no solo de Suecia, sino a nivel mundial. Ya por decir, también estuvo en Monastery o en otras bandas que a lo mejor no tuvieron ese impulso tan grande, pero pues no quita todo lo que ha hecho en su carrera. Y seguimos, y les voy a decir la pregunta número 17. ¿Cuáles son tus planes futuros? Ya, es... Si ellos... no es cierto, si ya les respondí. La pregunta número 18. ¿Hay algo que quieras agregar? Ya me confundí. No es cierto, la 17 no se les había dicho. Por estar con mi rollo pendejo. 17. ¿Tienen algún mensaje para los de Thrashers de México? Sí. Si ellos quieren, o sea, ustedes que me están viendo, ellos nos pueden escribir a mí, especialmente en mayo o después, cuando nuestro nuevo demo esté terminado. Le pueden escribir, ya les puse ahorita aquí la carta. Ay, sí. Lo pueden contactar por Facebook. Ahí él está como Lars Rosenberg. Y no sé si les responda, pero yo creo que sí los agrega, porque pues, están viendo que es una persona muy sencillita. 18. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Gracias por la entrevista. Buena suerte con Merciless Noise. A todos los lectores, mantengan el maldito espíritu y continúen apoyando el underground. 19. Gracias, Lars. Y cheers. Bueno, eso fue la entrevista. Me retiro porque ya el video se alargó mucho.